Hola, ¿qué tal? Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, pues vamos a continuar con nuestra serie de Héroes de la Fe. Y hoy vamos a hablar de un misionero. Por lo regular en estas series hemos hablado de misioneros. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto mucho en mi corazón. Hay una necesidad de estar compartiendo el Evangelio. Si bien no todos somos misioneros al extranjero o al mundo, aunque Dios a muchos les ha dado la promesa, pero todos tenemos una misión en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y aún un poco más allá si el Señor así lo dispone. Y pues por eso es el hecho de que en este tiempo hemos estado hablando, nos hemos concentrado mucho más en héroes de la fe que fueron misioneros y cómo fue su vida y lo difícil que la pasaron, pero también el premio, la victoria que tuvieron y el logro que tuvieron, porque si bien muchos de ellos no pudieron ver el fruto de su trabajo o les costó mucho trabajo, vieron muy poco de ese fruto y después fue cuando se expandió. Pero en realidad esto es como, hay una enseñanza que habla de que un anciano siembra un árbol y un niño se burla y dice: ay, señor, pero si usted ¿a poco va a probar del fruto de ese árbol? Dice: yo no, pero alguien lo hará. Entonces es algo que hemos visto en el corazón de la mayoría de los misioneros de los cuales hemos hablado, y que es importante que nosotros nos sintamos inspirados por ellos para saber y entender que quizás a lo mejor tu trabajo hoy ha sido infructuoso, aparentemente, que ha sido difícil, a lo mejor el Señor te dio el don de evangelista y vas diario evangelizando en las calles y de pronto te das cuenta de que no llega la gente, que no se acercan, pero dice la Escritura que la palabra no regresa vacía, y algo que es mi convicción es que quizás Él no vea el fruto, pero alguien lo hará. Es como en lo personal, yo me convertí muy joven al Evangelio, y precisamente por esa juventud y el luchar quizás conmigo, en primer lugar conmigo mismo y con los hábitos, actitudes y costumbres que yo traía, me costó mucho trabajo y de hecho me alejé del Evangelio muchas veces, era muy inconstante. Y algo que puedo pensar es en las personas que me evangelizaron primero, los que me conocieron primero y que me vieron irme y que nunca me vieron regresar y servirle al Señor y madurar. Ellos no vieron el fruto de su trabajo, pero alguien lo hizo. Hoy alguien está viendo estos videos, alguien me ve, y el más importante, que es Dios, me ve en la iglesia a servir, y tratar de dar mi mejor para Dios, así como Él, aun cuando yo no lo merecía y aun cuando yo ni pensaba en Él me buscó. Entonces este tiempo, esta serie que estamos llevando en este momento está más centrada a los misioneros, para que nunca te sientas que tu trabajo no está dando fruto. Finalmente vemos que, como les decía yo, mucha gente estuvo involucrada en orar por mí, en que yo hiciera un cambio, en que yo viviera de una manera diferente, y sin embargo muchos de ellos ni siquiera tienen idea de que hoy esté yo sirviéndole al Señor con convicción y con seguridad. Pero alguien está viendo el fruto de ese trabajo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esas personas que fueron las primeras que me acercaron al Evangelio, porque ellos oraron, pusieron su vida, dieron su tiempo, y quizás algunos fueron hasta en mis momentos malos, hasta les ofendí, y quizás ellos pudieran pensar que a lo mejor yo me quedé fuera, pero aquí estoy, y por eso vale la pena el trabajo que haces como misionero. Y hoy, vamos a hablar de Jim Elliot. Fue un misionero a los Aucas, Ecuador. Y hay un dicho que dice que las acciones hablan más que 1000 palabras. Y pues vemos aquí la vida de un hombre que grita en su forma de vivir que ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que el Señor hizo por mí. Y de hecho, si gustan, hay un video que pueden ustedes ver un poco, para ver un poco más de esto. Lo pueden encontrar en YouTube y se llama Misión a los Aucas, la historia de los misioneros. Y vamos a hablar de Jim Elliot. Y Jim Elliot formó parte de un equipo
interdenominacional de 5 personas que se había propuesto emprender la arriesgada misión de alcanzar el Evangelio a la tribu Auca del Ecuador. Detalle, ¿qué quiere decir? ¿Qué es interdenominacional? Bueno, hasta donde yo tengo entendido y no sé si esté conectado, pero la historia que a mí me platicaron de la iglesia interdenominacional, la que está aquí en México, es que en un lugar apartado, donde no había iglesia, llegaron ahí a vivir un grupo de cristianos, pero venían de diferentes corrientes, bautistas, presbiterianos, evangélicos, y finalmente empezaron, ellos al verse que eran cristianos se empezaron a reunir, y entonces ellos tuvieron, o el mover del Espíritu Santo los llevó a no discutir por su teología, su visión teológica, sino que se dieron cuenta que el Señor los había llevado para levantar una iglesia, y entonces por eso se llama interdenominacional, ya que lleva la visión teológica de diferentes iglesias cristianas. En este caso, hay una diferencia en cuanto a precisamente mi visión teológica es adenominacional. Yo no estoy en una denominación, si bien obviamente está registrada la iglesia a la que yo pertenezco y si bien tiene un nombre, pero realmente nosotros somos adenominacionales. Nosotros no somos no nos abanderamos como evangélicos o bautistas o pentecosteses, sino adenominacionales. O sea, no estamos en una denominación, pero finalmente respetamos la visión teológica de cada denominación y oramos por los hermanos que también están trabajando en cada denominación. Esa es la diferencia interdenominacional. Se juntan diferentes denominaciones y hacen una iglesia. Adenominacional no tiene una denominación, pero respeta el trabajo de las denominaciones cristianas. Y bueno, cada denominación, hablábamos, pues son las visiones teológicas que tiene cada iglesia registrada, que como les decía, bautistas, presbiterianos, metodistas, etcétera. Bueno, pues eso nada más fue un paréntesis para poder aterrizar un poco más la idea de cómo era que Jim Elliot era parte de un equipo interdenominacional. Bueno, hace ya 45 años, que hacía ya más bien, que estos 45 años que estos jóvenes norteamericanos, un grupo de 5, murieron fuera de su patria por causa de Cristo, dejando atrás de sí 5 viudas, también jóvenes, y varios niños de corta edad. Todavía hoy conmueve leer el relato de este heroico episodio y contemplar las fotografías del inesperado y luctuoso desenlace. No obstante, y a pesar del dolor que lógicamente ocasionan dramas, situaciones como estas, no cabe duda de que ese sacrificio que hicieron este grupo de personas rindió fruto, tanto que en sus propias familias han tenido la satisfacción de conocer a semejanza de lo que aconteció con el heroico grupo de ingleses que murió en la inanición en el otro extremo del continente poco más de 100 años antes de que sucediera esto. Bueno, de esto nosotros estamos hablando de que Jim, que realmente era James Elliot, nació en 1927 y murió en 1956. En este equipo que fueron hacia Ecuador, bueno, pues uno de los integrantes era Jim. Este mártir del Evangelio nació en Portland, en Oregon, en 1927, como se los dije. Se convirtió a los 6 años de edad. Dedicó su vida a conocer de Dios y a buscar y cumplir su voluntad. Él dedicó su vida a realmente tener una intimidad, de conocerle bien a él. Cuando tenía solo 20 años, él ya se había expresado en cuanto a su sentir en una oración íntima. Lo expresó de esta manera: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer de Dios, de conocer a Dios. Yo creo que es algo que sí sería muy importante que guardáramos en nuestro corazón. Estas son, al menos para mí, es una declaración de fe, de algo que yo realmente también siento. Estas palabras las siento yo y las puedo decir no solamente como que James Elliot las dijo, sino que salen de mi corazón también. Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios.
Bueno, Jim sostenía que para conocer a Dios primero hay que obedecerle. Después de los estudios primarios, Eliot pasó a un politécnico, en el que escogió el dibujo arquitectónico, entre otras asignaturas técnicas. Vinculado a las iglesias de los Hermanos Libres, procuró mantenerse apartado de toda actividad frívola, no así de los deportes, incluida la lucha, en la que se destacó hasta el punto de que se lo describiera como el hombre de goma, así como de cualquier actividad bélica o política. Posteriormente siguió estudios universitarios en el conocido Wheaton College, de orientación evangélica, y con el tiempo fue comprendiendo que su postura rígidamente ortodoxa, mantenida con cierta arrogancia, le impedía tener contactos fructíferos con sus compañeros de estudio y otras personas a las que intentaba evangelizar. Tuvo siempre, según dan testimonio en sus escritos privados, una intensa vida devocional y de estudio de la palabra de Dios. Concluidos sus estudios formales en 1949, estudios de cuyo valor en algún momento comenzó a dudar, realizó un curso de lingüística práctica en el Instituto Lingüístico de Verano de la Universidad de Oklahoma, donde por primera vez oyó hablar de los Aucas, curso destinado a los futuros misioneros que estaban deseosos de aprender a hablar lenguas indígenas y finalmente elaborar alfabetos para esas mismas, con el fin de que los habitantes de ella pudieran tener acceso a las Sagradas Escrituras, porque estamos de acuerdo, en esos lugares solamente sí tenían un lenguaje, pero no tenían escritura, o era muy básica, o se perdió en algunos casos en la colonización, por lo tanto no tenían alfabeto, y tenían que tener uno. Terminado todos esos estudios y habiendo realizado bastantes actividades evangelísticas, incluido un programa radial y de enseñanza bíblica en distintas partes de los Estados Unidos, buscó la voluntad de Dios en cuanto al campo misionero hacia el cual él se tenía que dirigir, no sin la resistencia de su familia y de sus amigos, que consideraban que tenía cualidades intelectuales muy altas y la capacitación adecuada para ser de mucha utilidad en las iglesias y en los grupos universitarios de su propio país. A lo largo de sus años de estudio se había destacado como organizador, orador, escritor, actor, sin dejar de dar testimonio real de su cristianismo a quien le quisiera escuchar. Entre los argumentos que esgrimió entre esas circunstancias y que le contribuyeron mucho a convencerle del paso que había decidido dar, estaba el que hay un obrero cristiano para cada 50,000 personas en otras tierras, en tanto que hay uno por cada 500 en Estados Unidos. Eso es algo real. Estamos muchas veces en lugares donde hay obreros para trabajar en la obra. El problema es que en los lugares donde hay obreros para trabajar en la obra, los obreros no hacen, no al 100%, no todos los obreros hacen el trabajo de la obra, no hacen mucho evangelismo, pero hay quien lo haga, pero hay lugares en donde ni siquiera tienen esa oportunidad de que tener alguien que pudiera hacerlo. Y prácticamente vemos lo que dijo el Señor Jesús aquí, a que pidamos al Señor que mande obreros a la obra, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces es lo mismo que se está diciendo aquí, pero está hablando enfocado hacia la visión evangelística de Estados Unidos. Hay un obrero cristiano para cada 50,000 personas en otras tierras, en tanto que hay uno por cada 500 en Estados Unidos. Entonces él sabía que su llamado era ir hacia esos otros lugares porque había necesidad. La población de la India, escribió también en su diario, equivale a la de Norteamérica, África y Sudamérica combinados, y hay un misionero por cada 71,000 personas ahí. O sea, estamos hablando de que en la población de la India había una cantidad enorme de personas, más que en Norteamérica, África y Sudáfrica juntos, y que solamente había un misionero por cada 71 personas en la India. Al ver estas realidades, él no encontraba ningún significativo justificado, ninguna significativa justificación por quedarse en Estados Unidos. Llegó así que hubo un momento en que él sintió el llamado para ir a Ecuador, país al que se trasladó en 1952.
Él llegó soltero porque entendía que solo así podía iniciar actividades misioneras sin impedimentos. Estaba dispuesto a afrontar el celibato. No descartaba la posibilidad de contraer matrimonio posteriormente con la joven a la que él se sintiera atraído. Pero entre 1952 y 1956 él estuvo trabajando muchísimo en la obra en diversos lugares en Ecuador junto a su compañero Fleming y luego también junto a John Derain y Macaulay, aprendiendo el castellano y el quichua de la región, como también colaborando en tareas misioneras de predicación, evangelización, enseñanza bíblica y auxilio médico a los naturales. Paralelamente colaboraba en la preparación de lugares techados para la realización de cultos y clases de doctrina y lectura y escritura, como de viviendas para diversas familias misioneras, aunque le impacientaba tener que dedicar demasiado tiempo a estas últimas actividades que lo distraían de lo fundamental de la misión a la que había sido llamado. Las actividades incluían viajes de reconocimiento de varios días o semanas por la selva, a veces a pie, otras en canoa. Además, habiendo llegado a Ecuador con el pensamiento de alcanzar algún día a los Aucas, se dedicó a aprender frases útiles para los primeros contactos, para el caso de que se presentara esa posibilidad. Y sí, la oportunidad se le presentó finalmente y Elliot, el lingüista del grupo, tuvo la posibilidad de emplear a voz en cuello todas esas frases que había aprendido con la esperanza de que fueran oídas por los Aucas, como efectivamente ocurrió. Una vez instalado el grupo en un campamento a orillas del río Curaray, a una distancia prudente del asentamiento Auca, procuraron atraer su atención. El primer contacto les dejó la impresión de que se iniciaría un vínculo fructífero, pero sorpresivamente los 5 hombres fueron atacados y muertos a lanzazos. El triunfo de la causa de Cristo quedó demostrado menos de 3 años después, cuando un grupo de Aucas hizo llegar a 2 mujeres, Raquel Saint, hermana de Nate, y Elizabeth de Elliot, viuda de Jim, un mensaje con la invitación a vivir entre ellos. Poco después, la segunda de estas mujeres escribía así: hoy me hallo sentada en una chocita de paja, a pocos kilómetros al suroeste de Palm Beach, en otra casucha de paja, a menos de 5 varas, unos cuantos metros de distancia, se hallan sentados 2 de los 7 hombres que dieron muerte a mi esposo. Bueno, pues esta es la historia de Jim Elliot. Vemos que sí fue algo fuerte, para que pudiera empezar la evangelización. De hecho, él dio su vida, fue uno de los que murieron a lanzazos ahí en Perú, pero él fue la punta de lanza. Ahí entre los Aucas inició y pudo la esposa de Jim Elliot estar conviviendo ahí y enseñando, y ella muy cerca de la tumba de su esposo. Pero finalmente lo vemos que fue un hombre que él sabía que había un llamado y que no importaba los peligros, no importaban las situaciones, él fue preparado y pudo vencer. Y si bien puede parecer para el que no conoce o el que no está firme en Cristo una historia corta y triste, pero es una historia de victoria para Cristo y es una victoria para Jim, puesto que Jim está escrito su nombre con letras de oro en el cielo, y hoy es un ejemplo para todo aquel que quiere servirle al Señor. Bueno, pues le damos gracias a Dios por la vida de Jim Elliot, y bueno, pues espero que sea de inspiración y de bendición. Y como les digo, existe el video de la misión a los Aucas, historia de misioneros. Está en YouTube y pueden verla para que vean. Pues sí, ahí sí sacan todo exactamente lo que pasó. Ahí pueden ver todo lo que pasó con Jim Elliot. Y bueno, pues y obviamente con el inicio de la evangelización a los Aucas. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el video del día de hoy. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de ustedes, y le pido mucho a Dios que los siga bendiciendo, los siga inspirando, y que podamos ver en estos héroes de la fe eso que necesitamos para ir y hacer la diferencia en ese lugar a donde Él nos llamó a ser misioneros. Como se los dije, nosotros no necesitamos ser misioneros a la India o a Perú, a menos que el Espíritu Santo nos inspire a ello, pero tenemos un amplio lugar donde tenemos que evangelizar, y ese es el lugar a donde Dios
nos puso. Tenemos una ventaja. Nosotros no tenemos que estudiar lingüística, no tenemos que estudiar idiomas para poder compartir en el lugar donde estamos. Bueno, pues les pido como siempre que me regalen un like, que puedan compartir este video para que otros también puedan tener acceso a él y que, bueno, pues me regalen un comentario en la caja de comentarios. Le doy toda la gloria a Dios y gracias por los que están llegando. He visto que ya empieza a haber más suscritos, me he dado cuenta que está creciendo el número. Gracias por su vida, gracias a los que están suscribiéndose a este canal y pues que Dios nos siga bendiciendo. Nos vemos a la próxima. Chao.